Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo directo, como todos los miércoles, aquí en Instagram. Antes de empezar, bueno, quiero comunicarles buenas noches, aunque todavía es de día aquí en España, y buenas tardes para la gente que está en Latinoamérica, en Uruguay, en Argentina. Veo aquí gente que se va sumando. Gustavo, un abrazo fuerte. Caro, desde Uruguay, escuchando con atención. Mariana, también está por allí. Mónica. Bueno, es un gusto compartir, como todos los miércoles decía, en estos directos de libres pensadores y pensadoras conscientes, como me gusta llamar a todos los que estamos de alguna manera en esta frecuencia. Antes que nada, comunicarles que en el día de hoy estoy estrenando bueno, digo nuestra porque hay más gente metida en el medio, la página web personal, no la página del Instituto de PNL, sino en este caso una página web personal que pueden acceder, que es jorgerial.es. Allí están todos los cursos que doy presenciales, las charlas, las formaciones. Próximamente, luego del verano, estarán presentes los cursos online que también estaré impartiendo y pueden acceder en cualquier parte. El blog, bueno, conocer un poco más de mi persona. Hay un vídeo muy bonito que ha hecho la gente de Dronix, lo cual les agradezco enormemente. Está Dani y Marian, que también estamos haciendo con ellos toda la parte de los vídeos para los cursos online. Y también agradecerle enormemente a Sergio, que ha estado ahí currando con la página durante todo este tiempo, desde el confinamiento hasta el día de hoy, y hoy da a luz por fin. El miércoles pasado al final no la habíamos podido sacar, y espero que les guste, espero tener el feedback de la página, y cualquier cosa me pueden contactar por allí, o bueno, aparece el correo y las diferentes fuentes, está Instagram, el Facebook, el canal de YouTube, etcétera, etcétera. En el día de hoy, antes de empezar también la charla del día de hoy, que será un poquito más cortita que lo habitual, me gustaría hacer una pequeña apreciación por algún comentario que he visto por allí en las redes. Cuando hablamos de psicosomática clínica o de transgeneracional, en ningún momento, cuando hablamos de las enfermedades, ¿no?, de cómo enfermamos a través de ciertas experiencias que vivimos en nuestra vida, bajo ningún concepto estamos diciendo que tenemos que abandonar lo que se llama la medicina tradicional. Creo que son totalmente complementarias. Nadie está diciendo que no tenemos que ir a un médico, todo lo contrario, que no tomemos un medicamento cuando estamos mal, o tener una operación o lo que fuera. Simplemente creo que todos los que estamos de alguna manera ayudando a personas y autoayudándonos también a sanar, es muy importante buscar alternativas, no solamente quedarnos con lo que es la medicina tradicional, sino que creo que en el día de hoy tenemos mucha información, lo comentaba en algunos directos, de la epigenética y de cómo sabemos que también heredamos estos comportamientos, emociones, conductas, experiencias de nuestros antepasados en el árbol genealógico, y todo esto nos ayuda en definitiva a sanar. Y esto es de lo que se trata, en definitiva, vivir la vida de una manera mucho más coherente, mucho más equilibrada, feliz, porque en definitiva de eso se trata, ¿no? Hoy, la charla de hoy va de libérate de los bloqueos que no te dejan avanzar, y cómo lo hacemos sanando las heridas del pasado para vivir mejor un presente. Básicamente en la consulta, lo veo todos los días, habitualmente, todas las experiencias, cuáles son aquellas cosas que no nos dejan avanzar, principalmente son experiencias que tenemos del pasado, que curiosamente proyectamos en el futuro lo que estamos viviendo aquí en el presente, ¿no? ¿Cuáles son esas experiencias del pasado que no nos dejan avanzar? Desde, evidentemente, principalmente, experiencias, como he mencionado en algún otro vídeo también, experiencias dramáticas que hemos tenido en nuestra vida, ¿no? Experiencias, principalmente, conflictos que hemos tenido, ¿no? Conflictos en la infancia, en la etapa estructural, de los 0 a los 7 años, por no tener esos 3 pilares básicos de amor, protección y reconocimiento que tenemos que recibir
de nuestros padres o tutores, de nuestro proyecto sentido gestacional, de nuestra propia edad cronológica, es decir, ciertas experiencias que hemos vivido y que de alguna manera han generado una información o se ha almacenado esa información en nuestro inconsciente y esa información continuamente va a querer salir de alguna manera. A través de lo que nosotros denominamos en psicosomática los procesos de conversión, eso hará que de alguna manera esa información que ha quedado almacenada en mi inconsciente quiera salir. Ya saldrá en términos de sintomatología psíquica, un comportamiento o una enfermedad en general. Y cuando hablamos de estos conflictos, también, principalmente muchos de ellos los tenemos en la infancia, ¿no? De cómo el niño o la niña va recogiendo ciertas experiencias que van generando esas creencias. También he hablado en algún vídeo sobre cómo se forman las creencias en nuestra vida, y esas creencias son las que me están condicionando en mi presente y por lo tanto no puedo alcanzar porque me he quedado con esa emoción, con ese rencor, con ese odio, con esa experiencia. En el vídeo que aparece en la página web, el vídeo institucional, dice en la voz en off que pongo en el vídeo, ¿no? Que también lo he puesto en algún post en el Facebook, ¿no? que digo que lo que no dejas ir, al final lo vas cargando. Y lo que cargas te pesa. Y lo que te pesa, al final te termina hundiendo. Y cuando hablamos de cargas, hablamos cargas de todo tipo. Como digo, problemas en la infancia, problemas en los cuales en el colegio hemos quedado en evidencia, bullying, abusos, malos tratos, situaciones, pérdidas, un duelo, duelos de todo tipo. Veo continuamente en la consulta personas que no han hecho un duelo por una situación, hasta por su primer amor. Es decir, información que queda, como digo, almacenada en el inconsciente y que de alguna manera nos está bloqueando nuestra vida el hecho de poder avanzar en cualquier ámbito, a nivel personal, profesional, pareja, con amigos o alcanzar todos esos objetivos que nos estamos proponiendo. De hecho, ahora cuando estaba a punto de arrancar, me estaba acordando de una experiencia en la cual en uno de los talleres de psicosomática que hicimos en los retiros, éramos mucha gente, estábamos haciendo una dinámica de lo que se llama, una técnica que se llama dibujo centrado, ¿no? Y entonces la persona que estaba haciendo me estaba haciendo la técnica, que era en este caso el docente, es un dibujo en el cual es una especie como de mandala que hay que ir pintando y según por dónde empiezas a pintar, los colores que utilizas. Entonces me dice, ¿qué representa esto? ¿No? Y dije, bueno, esto representa mi tierra, ¿no? Uruguay. Y entonces él me dice, bueno, por lo que estoy viendo aquí, tal vez no hiciste el duelo de haberte ido de tu tierra, ¿no? Y yo recuerdo que cuando me dijo eso fue como, o sea, lo sentí enseguida que esa información llegó a mi parte consciente y necesariamente tuve que hacer una descarga, que es una descarga básicamente en ese momento llorar, ¿no? Y para mí es una situación que quedó ahí en esa información y es una de las tantas que nosotros podemos tener en nuestra vida en las cuales, como digo, de alguna manera nos están bloqueando. Entonces, una de las cosas que yo siempre recomiendo hacer a las personas que vienen aquí a la consulta es hacer un listado de aquellas experiencias que hemos tenido en nuestra vida que consideramos negativas, ¿vale? Si bien es cierto que las experiencias no son ni positivas ni negativas. Hemos dicho esto lo he explicado también, que el inconsciente siempre vive en el momento presente y no hace un juicio de valor. Nuestra parte, el superego, es el que hace ese juicio de valor sobre la experiencia y al final la terminamos etiquetando como negativa porque estamos sintiendo emociones que no nos gustan. Esa experiencia me hace llorar, me hace sentir triste, me hace sentir enfadado, me hace sentir ira, me hace sentir odio, me hace sentir asco. Y como no la he podido sacar, al final me la termino tragando. He tenido ahora recién, hace unos instantes, terminé una sesión en la cual una de las pacientes me decía que había entendido el concepto del tragar o escupir, porque
el nuevo disco de Pau Donés, el que falleció, el de Jarabe de Palo, que falleció de cáncer. El disco se llama Tragas o Escupes. Y de esto se trata, ¿no? Muchas veces lo que hacemos en nuestra vida es tragar experiencias. No se trata de que andemos diciendo absolutamente todo lo que se nos ocurre y saquemos por la boca, ¿no? Pero es importante expresar, esto también lo he mencionado, una de las primeras reglas que decimos en psicosomática es que lo que tú no expresas se termina imprimiendo en tu cuerpo. Entonces, cuando tú en esa experiencia del pasado no le has dado una salida visceral de la misma manera en que se almacenó en nuestro cuerpo y no me permito sacarla, es esa parte en la que yo trago por ciertas reglas, creencias, normas de ese superego que me dice que no está bien decirle esto a tal persona o hacer esto. Y al final esa información es la que termino tragando y esa información es la que me termina bloqueando. Entonces, uno de los ejercicios que habitualmente suelo recomendar es hacer un listado de todas aquellas experiencias que nosotros consideramos como negativas, ¿vale? Empezando desde la infancia, experiencias que nos acordemos en el colegio, que a veces pueden ser triviales, pero muchas veces no son triviales para el niño que las vivió o para la niña que las vivió, ¿vale? Nosotros como seres adultos le podemos dar una comprensión lógica a aquello que nos pasó, pero esa experiencia que hemos vivido en nuestro pasado, en ese niño no ha comprendido lo que ha sucedido. Y por lo tanto, como no ha tenido posibilidad de replicar, de decir, de comprender, esto es lo que hace que esa información se haya inhibido a través de ese sistema de protección psíquica, haya quedado guardado en el inconsciente y después en mi edad adulta me esté provocando ciertos inconvenientes que no me dejan avanzar en cualquier ámbito como he decidido. Entonces, lo que hacemos es hacer un listado de todas esas experiencias y luego tomar una de esas experiencias, y en esa experiencia las invito a meterse en esa experiencia como si la estuvieran viviendo en momento presente, ¿vale? Hay unos pasos que se llaman los pasos para sacar ese resentir, esa emocionalidad que ha quedado almacenada en nosotros. ¿Cómo la podemos sacar? Entonces, vamos a esa experiencia, la revivimos como si fuera el momento presente, donde estoy, con quién estoy, qué estoy escuchando, qué estoy viendo, cómo me estoy sintiendo, qué emoción estoy sintiendo en ese momento que está sucediendo esa experiencia traumática o dramática para mi vida, en qué parte de mi cuerpo la estoy sintiendo. Y luego, una vez que conecto con esa experiencia, el último paso sería poder expresar todas aquellas cosas que no he podido decir en aquel momento. El sacar ese resentir me va a permitir darle una comprensión totalmente diferente y poder darle una salida a esa emocionalidad de mi niño interior, y por consiguiente me generará en el futuro otro tipo de experiencias que no son las mismas, ya que ahora esa experiencia que me estaba bloqueando en el presente era lo que no me dejaba avanzar. Cuando le doy esa comprensión y me permito sacar y escupir y vomitar de alguna manera todo aquello que no me deja avanzar, es cuando me permito dar esa salida y es cuando me permito cambiar esa experiencia. Otro ejercicio que propongo habitualmente en la consulta son las cartas del perdón, ¿vale? ¿Por qué decimos es importante practicar el arte de soltar y no apegarnos a las cosas? No apegarnos, como digo, a una pareja, a un trabajo, a un territorio, a una experiencia. Continuamente estamos cambiando, ¿no? Yo tenía un profesor en ORT, bueno, algunos, creo que Gus está por ahí, Gustavo, Fernando Doria, que decía: lo único constante en la vida son los cambios. Cambiamos continuamente y es importante acompasar estos cambios. Entonces, las cartas del perdón son un ejercicio terapéutico muy saludable, en el cual lo que tenemos que hacer es, básicamente son 3 cartas, ¿no? Es decir, son cartas en las cuales las hacemos a alguien, alguna persona que no hayamos podido perdonar, que hayamos tenido alguna situación en nuestra vida, una discusión,
no sé, cualquier cosa, ¿no? Una pareja, nuestros padres, hermanos, jefes, no sé, lo que sea, compañeros de trabajo. Entonces, tomamos un folio en blanco, en ese folio en blanco escribimos todo lo que odiamos, no soportamos, no aguantamos de esa persona a perdonar, nos vaciamos enteramente, sacamos visceralmente, ahí no ponemos ningún filtro. Es importante esto, porque para sacar, para poder sanar y para poder perdonar, no perdonar de aquí, sino perdonar de aquí, es importante sacar y vomitar. Entonces, escribimos todo lo que no aguantamos, no soportamos, y una vez que nos cercioramos que no nos dejamos nada dentro de nosotros, lo que hacemos luego es quemar esa carta. Es un acto simbólico, son actos simbólicos porque el inconsciente entiende de simbolismos. Por lo tanto, mientras quemamos esa carta, tenemos que tomar conciencia que todo eso que no aguantamos de esa persona se está purificando de alguna manera con el fuego, ya que el fuego es un elemento purificador y transmutador. Es como si fuera un acto de psicomagia, ¿no? Como dice Alejandro Jodorowsky. Luego de habernos vaciado completamente en esta primera carta, 3 días después, supongamos que esta carta, la primera carta, la hacemos un lunes, 3 días después hacemos la carta del agradecimiento, ¿vale? Siempre a esas personas que tenemos en nuestra vida, con las cuales nos hemos peleado o tenemos alguna emoción trancada, siempre hay algo que agradecer, porque siempre esas experiencias nos están enseñando algo, ¿vale? Por lo tanto, la segunda carta tendría que poner en esta carta todo lo bueno que tiene esa persona y todo lo que le tengo que agradecer a esa persona de que me ha enseñado. Inclusive tal vez me ha enseñado a trabajar ciertos aspectos de mi vida a través de esa problemática o esa discusión. Yo me acuerdo de haber tenido socios en los cuales me hicieron trabajar la paciencia, yo qué sé, no sé, otros aspectos de mi vida no han dejado de ser maestros en mi vida. Por lo tanto, esta segunda carta, 3 días después, supongamos como dije que la primera la escribimos un lunes, la siguiente dejaríamos pasar martes y miércoles, la segunda la escribiríamos el jueves. En esta segunda carta del agradecimiento escribiríamos todo cosas positivas que tiene esa persona y qué es lo que le tengo que agradecer. Esta segunda carta la leemos y la guardamos. Y la tercera carta y la última la tenemos que escribir 3 días después de escribir la segunda carta. En este caso dejaríamos pasar el viernes y el sábado y la escribiríamos el domingo. Y en la tercera carta se le llama la carta del entendimiento. ¿Qué significa esta carta? En esta carta tenemos que poner un resumen objetivo de lo que hemos vivido con esa persona, la relación que hemos tenido, donde hemos compartido y de alguna manera, de qué manera yo puedo ser proactivo o proactiva para mejorar la relación entre ambos. Y la carta que estoy haciendo, esas cartas del perdón que estoy haciendo, son con una persona que ha fallecido o que no la viéramos nunca más, la idea sería, de alguna manera, con qué recuerdo me quiero quedar de esa persona. Evidentemente, un recuerdo positivo de esa persona. ¿Bien? Van a ver que estas cartas son muy terapéuticas y nos ayudan a trabajar esos aspectos de ciertas emociones bloqueadas, de ciertas emociones que al final se terminan sintiendo en el cuerpo con un dolor de estómago, una colitis ulcerosa, hasta si la mantengo durante mucho tiempo, hasta puedo tener un cáncer. Ya sabemos, esto es algo que ya sabemos, que el estrés que yo pueda tener frente a una situación me puede llevar a enfermar. Esto ya lo sabemos, no hay ninguna discusión, tanto en la medicina tradicional como en la psicosomática, ¿no? Por lo tanto, el sacar esa carga emocional y esa masa conflictiva que se ha generado en esa experiencia del pasado nos va a permitir generar, o sea, empezar a perdonar, ¿vale? Porque, en definitiva, los 4 pasos para poder sanar, primero sacar el resentir, con estas técnicas como les estoy diciendo, sacando el resentir con los pasos que dije anteriormente o con estas cartas del perdón. El segundo punto es perdonarlo o perdonarla o perdonarlos. He estado acá con gente en consulta que ha sacado sus resentires contra niños y niñas que le hacían bullying en el pasado y que eso los está bloqueando al día de hoy para no poder avanzar en su vida. Entonces el segundo paso sería perdonarlos o perdonarlas. El tercer punto es perdonarme.
por haber traído esa situación a mi vida. Siempre decimos que las experiencias que estamos viviendo son experiencias que las traemos nosotros inconscientemente, a pesar de que ustedes no lo crean. Estas experiencias las traemos nosotros para aprender, para generar una versión 5.0 de nosotros mismos. Entonces es importante de alguna manera perdonarme por haber permitido esta situación en mi vida, por haberla traído de alguna manera. Y el cuarto y último punto, pero no podemos llegar a este último punto sin haber pasado por los anteriores, es darme cuenta que al final no hay nada que perdonar. Porque las experiencias son como son. Y entonces muchos dirán, ay, ¿cómo hago todo este trabajo para darme cuenta que no hay nada que perdonar? Sí, porque si no, solamente vas a estar perdonando desde aquí. Pero lo importante es perdonar desde aquí. Y para perdonar desde aquí, primero, evidentemente, tengo que sacar la mierda que hay aquí. Tengo que sacar ese resentimiento, esa emoción trancada, y con la misma visceralidad, porque esa emoción trancada es la que me genera ese pensamiento, ese run run que atado a esa emoción me genera ese sentimiento, como también he explicado en algunos otros vídeos. Por lo tanto, estas son algunas técnicas muy sencillas que requieren sí de ponernos a ello. También hablaba esta semana con una paciente en la cual el plan de acción de la otra semana pasada tenía que hablar con su marido, ¿no? Y entonces vino esta semana y me dijo que no había hablado porque le daba pereza, le daba una pereza horrible. Sin embargo, pretende cambiar, o sea, o quiere que su situación cambie, pero tampoco quiere tampoco quiere hacer nada sobre lo que les está pasando. Entonces, para comprender algo tenemos que actuar y tenemos que pasar a la acción. Si nosotros no pasamos a la acción, evidentemente no vamos a poder comprender lo que está sucediendo. Y si ya sea por pereza, por desgano, yo entiendo que muchas veces en entrar en esas experiencias o volver a revivirlas, de alguna manera nos generan cierto revoltijo en el estómago, ¿no? O no queremos, pero ese no querer es lo que hace meter una barrera y que quede atrás en el inconsciente queriendo salir en cualquier momento o teniendo esa pulsión necesaria para generar esos procesos de conversión psíquica, física y comportamental y que se transformen en nuestra vida en determinados comportamientos o enfermedades que no nos dejen avanzar. Me gustaría hacer una ronda de preguntas ahora en este momento, por si tienen. También me gustaría hoy finalizar, he buscado un cuento sobre el perdón y me gustaría contárselos en el día de hoy. Y me gustaría que pudieran hacer alguna pregunta sobre esto que estamos comentando o algún comentario que quieran hacer o compartir alguna de las experiencias. Mientras se piensan y escriben, yo sigo hablando, que de esto se trata y de esto es lo que me apasiona. Entonces, en definitiva, cuando la mayoría de la gente viene aquí a la consulta o va a cualquier consulta terapéutica de cualquier tipo, o un coach, o un psicólogo, o lo que fuera, comúnmente, es decir, en la mayoría de los casos, siempre estamos yendo a experiencias del pasado. Y esto es importante entenderlo. Son experiencias del pasado que no me dejan proyectarme hacia el futuro. Y por pereza o por lo que fuera, las he dejado en esa caja y al final esa emocionalidad que está tragada, está trancada, no me deja proyectarme. Dice acá Silvia, por favor, ¿podrías recordar el tercer paso de las cartas del perdón? El tercer paso de las cartas del perdón se hace 3 días después de escribir la segunda carta, es decir, la carta del agradecimiento. Y en este caso, las cartas del perdón, la tercera carta es la carta del entendimiento. Se titula la carta del entendimiento. ¿En qué consiste esta carta? El entendimiento es poner en la carta un resumen objetivo de la relación que he tenido. En la primera, recordemos que yo saco visceralmente todo ese odio, esa ira por lo que no aguanto de esa persona. La segunda es lo que le tengo que agradecer a esa persona. Y en la tercera, siempre hay algo que agradecer, porque a veces me dicen, no, es que no tengo nada que agradecerle porque este cabrón o lo que fuera, siempre, porque esa experiencia, como dije, nos ha enseñado. Y en la tercera carta podemos poner un resumen objetivo. Bueno,
Supongamos que es hacia una pareja. Bueno, he estado con esta pareja, fulanita ha sido mi pareja durante este año a tal año, hemos vivido durante este tiempo en tal lugar, nos dedicábamos a esto. Y acto seguido, como decía, es cómo quieres a partir de ahora o de qué manera podría ser proactivo o proactiva para mejorar la relación entre ambos si sigues teniendo esa relación con esa persona. En el caso de no tener relación con esa persona, podrías escribir de qué manera yo puedo, con qué pensamiento me gustaría quedarme de esa persona, tal vez de las cosas positivas. No quedarme con ese rencor y ese remordimiento, sino con qué me quedo de esta experiencia, con qué me quedo de esta persona. Y créanme que es un ejercicio terapéutico muy bonito, muy liberador, pero que también requiere, evidentemente, el sentarse y el plantearse. Lola me dice si expreso un resentimiento y el otro se ofende, ¿cómo tengo que reaccionar? Vale, a ver, vuelvo a insistir. Una cosa muy importante, lo que jugamos dentro de lo que es la programación neurolingüística o el mundo terapéutico dentro de la psicosomática, es que no necesariamente yo tengo que sacar el resentir en ese momento en el cual me encuentro ofendido. Si lo puedo sacar porque tengo un carácter explosivo y porque me apetece sacarlo en ese momento y decir todo lo que siento, lo que pasa es que no siempre decimos todo lo que siento, porque en el contexto estamos con más gente, con la familia, con compañero de trabajo o que es mi jefe y si le dijera algo. Entonces, muchas veces no es necesario sacarlo en ese momento. Entonces, lo que expliqué al principio del vídeo, este vídeo quedará colgado como siempre en Instagram y también en Facebook, lo que puedes hacer es irte, te vas de esa experiencia y al día siguiente o en un rato vuelves a esa experiencia que has vivido con esa persona, la vives como si fuera el momento presente porque el inconsciente cree que la estás viviendo en ese momento presente y te permite expresar aunque esa persona no esté presente enfrente nuestro y entonces te permites vomitar lo que no fuiste capaz de decir. Por lo tanto, no necesariamente tenemos que sacarlo en ese momento. De todas formas, si quieres sacar algo, lo puedes hacer con lo que se denomina la comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva tiene 4 pasos muy determinados, ¿vale? El primer paso, supongamos que yo tengo una situación complicada con una persona. He discutido y el primer paso de la comunicación asertiva es describir los hechos. ¿Qué significa describir los hechos? Supongamos que yo quiero tener una comunicación asertiva y estoy medio frustrado porque siempre tengo un cliente que me llega tarde, ¿vale? Entonces, la comunicación asertiva, el primer paso de la comunicación asertiva es describir hechos. No interpretar hechos, porque comúnmente nuestra mente está interpretando. Entonces, es describir un hecho. Por ejemplo, yo le diría al paciente, ha llegado 20 minutos tarde. Este es un hecho. Él me puede decir, no, pero bueno, es que había no sé qué, se me hizo tarde porque el trabajo, porque pim, pam, cualquier cosa. Bien, pero el hecho es que ha llegado 20 minutos tarde. El segundo punto es, y podemos seguir con otros hechos, hoy ha llegado tarde, el lunes de la semana pasada también ha llegado 15 minutos tarde, describimos hechos. El segundo punto es decir cómo me siento con esos hechos. El segundo punto, por ejemplo, en este caso podría ser que llegues tarde me hace sentir mal, que se produzca este hecho. No lo tomo como un tema personal, sino que digo cómo me siento frente a este hecho en particular, o este hecho que se viene repitiendo. No es contra ti, es con respecto a lo que estás haciendo en este hecho. No es un tema personal. El tercer punto de la comunicación asertiva es que cambios me gustaría que se hicieran a partir de ahora. Entonces, me gustaría que a partir de ahora, ya que tenemos la sesión a las 4, a las 6, a las 9 de la mañana o a la hora que fuera, que llegaras en hora. Este es el cambio que yo pretendo. El cuarto punto de la comunicación asertiva es qué cosas positivas obtendremos con dichos cambios. ¿Vale? Es decir, porque si llegas a esta hora, a la hora que tenemos la sesión, podremos tocar y ver todos los temas que tenemos programados para esta sesión y la podrás aprovechar mejor y a su vez yo no me retrasaré. ¿Vale? Entonces, básicamente,
son estos 4 puntos para la comunicación asertiva si quieres hacerlo de una manera elegante con alguien que te tienes que ver todos los días. Con la tercera carta también la leemos y la guardamos. Tanto la segunda como la tercera la leemos y la guardamos. La primera se quema. ¿Vale? Después... a ver aquí. Sonia me dice, tengo un resentimiento con mi padre. Fue demasiado estricto conmigo. Vale. Entonces, por eso es muy importante sacar ese resentir de esa niña. Porque el ser adulto, como dije anteriormente, puede darle una comprensión lógica a esta experiencia. Es decir, como ser adulto, tú puedes pensar, bueno, mi padre tenía trabajaba mucho y bueno, estaba enfadado y entiendo que tenía muchas preocupaciones. Esto lo puede entender la persona adulta, el ser adulto. Pero el niño o la niña en este caso que vivió esa exigencia, no lo entendió. Y entonces el conflicto está generado por esa emocionalidad que ha sentido esa niña, que ha superado sus umbrales de tolerancia y no fue capaz de expresar todas aquellas cosas que quería expresar a su padre por ser demasiado estricto. Y ese tipo de conflictos, cuando tenemos padres muy exigentes, llevarán al ser adulto a tener que exigirse en muchos campos y tener que dar el 120% porque creo que si yo no soy perfecto en todo lo que hago, mi padre, que puede ser mi padre real o mi padre metafórico en mi edad adulta, que puede ser un jefe, una pareja o lo que fuera, no me va a querer. Esta es no me acuerdo si yo comenté esta experiencia. Hace un tiempo estaba esperando a mi hija en el cole y entonces a la salida del cole pasan por al lado mío una madre con un niño muy pequeñito, él, y entonces el niño la mira, pasaron al lado mío y la mira a la madre y le dice, mamá, saqué un 8. Y la madre lo mira y le dice, joder, nunca un 10, ¿eh? Y entonces, en ese momento, el dolor lo sentí yo, porque en ese momento lo que no es consciente esa madre es que le está instalando a ese niño una creencia de que si no saca un 10, su madre no lo va a querer. Y ese sacar un 10 en esa etapa temprana, en esa niñez, se va a convertir en sacar un 10 en todas las cosas que haga en su vida, en el trabajo, con las parejas, las profesiones, todo absolutamente lo que haga va a tener que dar ese 10, ya que en su inconsciente habrá una información que si no da ese 10, su madre no lo va a querer. Y entonces en ese momento pensé, bueno, este niño lo tendré en la consulta el día mañana, diciéndome que se está exigiendo mucho consigo mismo y que eso le provoca un cierto malestar, porque no se permite el error, no se permite el error. Entonces tenemos que entender de que nosotros podemos errar y el errar no deja de ser una experiencia más. Y entonces acertaremos y erraremos, pero no podemos estar flagelándonos porque no hemos hecho las cosas perfectas y siempre tenemos que sacar o hacer todo súper bien porque creo que alguien no me va a querer. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer en este caso, Sonia? Es sentarte en tu casa o irte al medio del monte o a la playa, ir a esas experiencias del pasado en ese momento en el cual sentías que tu padre era muy exigente, conectas con la emocionalidad que siente la niña, te imaginas a tu padre de frente y te permites vomitar todas aquellas cosas que no te has permitido vomitar en aquel momento. Y eso muchas veces me dice, ¿no? La gente, como decía anteriormente, no, bueno, yo ya a esta persona la perdoné, no, esto ya es parte del pasado. Pero, como digo, si perdonamos de aquí y no perdonamos de aquí, estamos muy jodidos. Entonces, lo importante es tratar de trabajar ciertos aspectos de nuestra vida en todo momento para poder avanzar, porque todos tenemos experiencias positivas y negativas, pero como digo siempre, las positivas son experiencias que las vivimos, las disfrutamos, no nos generan ningún trauma, ningún estigma de ningún tipo. Sin embargo, las experiencias negativas sí, no las gestionamos adecuadamente, porque como bien dices, ¿no? ¿Cómo hago
¿Cómo saco esta historia? Y entonces, como no lo sabemos, eso queda almacenado y al final intentará salir de alguna u otra manera. ¿Alguna pregunta más que iré respondiendo antes de contarle este pequeño cuento que traje para hoy? Si no hay ninguna más, le voy a leer este cuento que me pareció interesante, que habla de esto, del perdón, ¿no? Y todos tenemos experiencias en nuestro pasado, con amigos, con socios, con padre, con madre, principalmente con hermanos. Escucho muchísimas historias de hermanos que están peleados y no se hablan, y entonces cargan con ese resentimiento, y casas que aquí en Galicia es muy común tener hermanos que están en casas que han construido o que son iguales, y al final lo único que los está dividiendo es un muro. Y este cuento va curiosamente de esto. Y dice así: un par de hermanos vivía juntos y en armonía durante muchos años. Ellos tenían granjas separadas pero vecinas. Un día tuvieron un conflicto serio. Era el problema más grave después de 40 años de cultivar hombro a hombro, compartir maquinaria e intercambiar cosechas y bienes en forma continua. Comenzó con un pequeño malentendido y fue creciendo hasta que explotó en un intercambio de palabras amargas, seguido de semanas de silencio. Una mañana alguien llamó a la puerta del hermano mayor. Al abrir la puerta encontró a un hombre que le dijo: estoy buscando trabajo por algunos días. Quizás usted requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo pueda ser de ayuda en eso. Sí, dijo el hermano mayor, tengo un trabajo para usted. Mire, al otro lado del arroyo vive mi vecino. Bueno, en realidad es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera que nos unía, pero él desvió el cauce del arroyo para que quedara entre nosotros. Él pudo hacerme esto para enfurecerme, agregó seriamente enojado, pero yo le voy a hacer una mejor. ¿Ve usted aquella pila de maderos junto al granero?, le preguntó al carpintero. Quiero que construya una cerca de 2 metros de alto, no quiero verlo nunca más. El carpintero le dijo: creo que comprendo la situación. El hermano mayor le ayudó al carpintero a recoger todos los materiales necesarios y dejó la granja toda la tarde para ir al pueblo de provisiones. Cerca del ocaso, cuando el granjero regresó, el carpintero había terminado el trabajo. Al mirar, el granjero quedó con los ojos completamente abiertos y su quijada cayó del asombro. No había ninguna cerca. En su lugar, el carpintero había construido un hermoso puente que unía las dos granjas a través del arroyo. Era una fina pieza de arte con todo y pasamanos. En ese momento, su vecino, su hermano menor, vino desde su granja y, abrazando a su hermano mayor, le dijo: eres un gran tipo, mira que construir este hermoso puente después de todo lo que te he dicho y hecho. Estaban en su reconciliación los dos hermanos cuando vieron que el carpintero recogía sus herramientas. No, espera, quédate con nosotros un par de días más, tengo varios proyectos para ti, le dijo el hermano mayor al carpintero. Me gustaría, respondió el carpintero, pero tengo muchos puentes más por construir. Esto es un cuento anónimo en el cual es importante. El otro día colocaba en mi Instagram un lugar que visitamos este domingo por Ferrol, por la zona de Ferrol, en el cual hablaba de transitar estos puentes que nos llevan de un lugar al otro, ¿no? Como decimos en el mundo del coaching, al final el coaching es transportar de una persona a un estado presente hacia ese objetivo que queremos lograr. Entonces, en definitiva, repasar cuáles son aquellas experiencias del pasado que no los dejan avanzar, trabajarlas, porque este es un camino, el desarrollo personal es un camino de toda la vida, en el cual vamos limpiando continuamente esas experiencias, nos vamos conociendo a nosotros mismos, y cuando nos vamos conociendo a nosotros mismos, al final hacemos menos juicios de valor sobre todo lo que nos rodea, porque al final todo lo que nos rodea es algo que nosotros traemos a nuestra vida para poder crecer y para poder aprender. Como decía Jung, esta frase ya la dije en varias oportunidades: aquellos que no aprenden de las situaciones desagradables de su vida fuerzan a la conciencia cósmica a que se repita tantas veces para aprender de lo sucedido. Por lo tanto, lo que aceptas te transforma y lo que niegas te somete.
Espero que les haya gustado este directo. Como dije hoy al principio del directo, estreno la página web personal. Nuevamente gracias a la gente de Dronix y a Sergio Dávila por haber metido mucho amor en esta página. Hemos metido mucho amor y espero que les guste. Espero que les guste el vídeo presentación. Y nos veremos el próximo miércoles en otro directo. Un saludo para todos y para todas, pensadores y pensadoras conscientes. Un beso a todos. Chau, chau.